Bueno chicos, buena tarde, bienvenidos a nuestra cuarta sesión donde hablaremos del despacho aduanal. El despacho aduanal, como bien menciona el concepto y ya identificaron en la lectura previa, es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de la mercancía de un país, en la cual deben de realizarse en las aduanas. Eh, Dentro del despacho aduanal eh, se integran o se conforman por las actividades que realizan 5 agentes identificados o 5 eh, personas, de alguna manera con algún cargo en particular, que realizan las actividades dentro de la aduana y que, como bien menciona la primera parte de este concepto, tienen que ver con ingresar la mercancía o bien sacar la mercancía del país. ¿Y quiénes son dichos agentes o personalidades? La primera de ellas son las autoridades aduanales. Las autoridades que tienen el reconocimiento por parte de la aduana para poder fungir dentro de la misma y poder verificar que la entrada de la mercancía y la salida de la misma sea de manera establecida según la ley aduanera. Por otro lado, también tenemos a los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Aquellos a quienes va dirigida la mercancía, pero no necesariamente tienen que ser quienes adquirieron la mercancía. Simplemente es la aduana a la cual se va a destinar la mercancía, va a llegar o va a recibirse la mercancía. Puede ser una aduana marítima o una aduana aérea. Los propietarios, quien adquirió la mercancía, quien cuenta con la factura y respalda su derecho de propiedad de la mercancía. El poseedor, ¿quién es el poseedor? Quien en ese momento tiene la mercancía a su cargo. Y por último, el agente o apoderado aduanal autorizado. ¿Quién es el agente o el apoderado aduanal? Quien funge como representante de la empresa para realizar las operaciones dentro de la aduana. Esos son los 5 agentes que de alguna manera se encuentran vinculados al despacho aduanal, ya sea porque manipulan la mercancía, ya sea para recibirla o para sacarla del territorio, o bien sus actividades tienen que ver con validar o verificar que la mercancía que está ingresando o saliendo cuente con la documentación necesaria y que esté debidamente identificada dentro de los documentos. En otras palabras, que la mercancía que se está declarando en la documentación, de manera específica, en el pedimento aduanal y en la factura, sea la mercancía que se encuentra en los contenedores, en las cajas o en los tóneles, ¿sí? De igual manera, tenemos que el despacho aduanal eh, es un conjunto de acciones que tienen que ver con el proceso que sigue la mercancía al momento en el que llega a la aduana, ya sea para ser recibida o para sacarse del territorio, pero el despacho aduanal inicia justamente desde que la mercancía llega a la aduana, o en otras palabras, arriba a territorio nacional. Esto se encuentra identificado o desglosado en los artículos 1, 10, 11 y 23 de nuestra ley aduanera. Una vez que la mercancía arriba a la aduana, pasa a depositarse en uno de los depósitos que la aduana tiene. ¿Con qué finalidad se deposita la mercancía dentro de algunos de los almacenes o depósitos de la aduana? Justamente para validar o verificar que la mercancía cuente con el reconocimiento, la documentación y la descripción necesaria para poder iniciar todo el proceso, ya sea de importación o exportación. Una vez que la mercancía se deposita ante la aduana, pasa a los almacenes especializados. ¿Cuáles son los almacenes especializados? Aquellos en los que los responsables de la aduana
tienen ya conocimiento o pericia para poder manipular y manejar ciertas características en la mercancía o bien mercancía con ciertas características para posteriormente asignársele un régimen aduanero. Si recuerdan su lectura, el régimen aduanero no es otra cosa más que la identificación que se le da a la mercancía y por ende la autorización o permiso para poder circular dentro del territorio aduanal. Hasta acá lo que vemos es que el principal propósito o uno de los principales propósitos del despacho aduanal o aduanero es identificar justamente qué régimen se le va a asignar, más bien qué régimen aduanero se le va a asignar a la mercancía. Si recuerdan, los regímenes aduaneros son tránsito, ingreso o egreso temporal, o bien definitivo de la mercancía y depósito ante la aduana. Esos son de manera muy general los regímenes que ya ustedes identificaron en la lectura. Una vez que se le destina o se le identifica a la mercancía con un régimen aduanero, el agente o apoderado aduanal efectúa la inspección de la mercancía. ¿Con qué finalidad se inspecciona la mercancía? En primer lugar, para validar que la mercancía declarada sea realmente la mercancía que está en estos momentos en la aduana. Por otro lado, para validar o verificar los privilegios o las ventajas arancelarias con las que cuenta dicha mercancía y realizar justamente la inspección de las características de la mercancía para establecer de igual manera el impuesto que se pagará en dado caso de que así sea, ¿sí? Si es que no cuenta con algún privilegio arancelario o bien con una característica de origen. Una vez que el agente o el apoderado inspecciona la mercancía, esta se clasifica para poder ahora sí determinar cuáles son los documentos que se deberán presentar y cuáles son las contribuciones o el impuesto a pagar, de igual manera denominado arancel. A grandes rasgos, la documentación que se presenta y que ustedes pueden verificar en la ley aduanera es el conocimiento de embarque, el pedimento aduanal, la factura y en dado caso el checklist, que es la documentación que constata que que la mercancía declarada en la factura coincide con la mercancía que está identificada dentro del pedimento aduanal. De estas 4 acciones o 4 actividades del despacho aduanal se encuentran establecidas dentro de los artículos 14, 23, 25, 29 y 30 de la ley aduanera. Para poder realizar todo este proceso del despacho aduanal desde el momento en el que la mercancía arriba a la aduana y se clasifica para poder pagar los aranceles o los derechos y contribuciones, eh, se establece un plazo de 3 días para mercancía perecedera, 3 meses para cualquier tipo de exportación y 2 meses cuando, cuando la mercancía sea de cualquier otra índole. ¿Cuál es la mercancía perecedera? La mercancía perecedera es aquella que por sus características físicas tiene un periodo de durabilidad. Son productos que generalmente requieren mantener cierta frescura sin tener un tipo de conservador añadido. Son productos naturales, ¿sí? Dentro de las mercancías perecederas podemos mencionar todos los productos alimenticios. Sin procesar, ¿de qué productos alimenticios estamos hablando? Podría ser huevos, carnes, leche, eh, quesos, dentro de las carnes, bueno,
cualquier derivado porcino, equino o pescados, ¿sí? ¿Y cuáles son las demás tipos de mercancía? Eh, Como otros tipos de mercancía podemos mencionar la carga pesada o carga voluminosa, que es aquella que por sus características requiere cierto tipo de manipulación especial o cierta maquinaria especializada para poder manejar la mercancía. Dentro de la carga voluminosa pesada podríamos encontrar las maquinarias, podríamos encontrar tractores, automóviles, también travels, ballenas. ¿Cuáles son las ballenas? Son aquellas que ubicamos o vemos en los pasos a desnivel. Las ballenas son esas que van conectadas a los postes o a los pilares de los puentes y que conecta o sirve de enlace para las placas de concreto que fungen como parte del puente. Esas son las ballenas, aquellas que soportan justamente el peso en los pilares. Si esa sería carga voluminosa o carga pesada. Otro tipo de carga es la carga identificada como valiosa, que podríamos hablar de piezas de arte, podríamos hablar de dinero, podríamos hablar de joyas. Otro tipo de carga, también denominada carga a granel, que es aquella que no se encuentra unitarizada, no se encuentra homologada en un paquete en particular y generalmente se traslada por contenedores. Dentro de la carga a granel podrían ser todos los granos, las harinas, que no se encuentran ni en costales, ni en botes, ni en cajas, ni en paquetes, ¿sí? Otro tipo de carga sería la carga unitarizada. La carga unitarizada es aquella que por sus características va en paquetes. Van varias piezas unidas en un solo paquete. Podríamos hablar de las latas que van en una caja, podríamos hablar de los costales que van en una tarima de madera o también en una palet. Podríamos hablar justamente de los barriles o tóneles que van sobre una palet o bien que van dentro de un contenedor. Esas son los tipos de carga para que más o menos tengan identificadas cuál es la diferencia entre la carga perecedera y el resto de las cargas, ¿sí? De igual manera, una vez que ya se establecieron los impuestos o los aranceles a pagar, se formula la declaración fiscal. ¿Cuál es la declaración fiscal? Justamente el dato que va en el pedimento y que se envía a el prevalidador. ¿Cuál es la función del prevalidador? Justamente constatar que el impuesto que le fue asignado a dicha importación o exportación es el establecido, ya sea en la LIGE, si es que no hay ningún acuerdo o tratado, o bien dentro del tratado o acuerdo de libre comercio establecido con la nación y en el cual se identifica cuál es el privilegio arancelario que tendría, ya sea al ser un producto con certificación de origen o un producto que tiene cierta desgravación o cierto privilegio por pertenecer al tratado o acuerdo comercial, ¿sí? Una vez que pasa el pedimento con la declaración fiscal al prevalidador, se constata o se valida que la información proporcionada dentro del pedimento es fiel a la mercancía, a las características y al destino y origen de la misma, para proceder a imprimir el pedimento que fungirá o servirá para poder realizar el pago correspondiente del arancel. Eh, ¿Ante quién? Ante los bancos que se encuentran reconocidos o establecidos dentro de la aduana. ¿Esto con qué finalidad? Con la de agilizar justamente el proceso.
como todo este trámite o proceso de despacho aduanal se realiza dentro de las instalaciones de la aduana para evitar el traslado a una institución financiera eh, a ciertas cuadras o kilómetros de la aduana, bueno, hay representaciones o convenios, más bien convenios firmados con cierta instancia financiera que es la que va a administrar los recursos o los pagos de los importadores, ¿no? Una vez que se efectúa el pago, el agente aduanal tiene ya la facultad de recoger la mercancía en el almacén en el cual se encuentra custodiada, entregando copia del pedimento ya con el sello firma de que se pagó el arancel o impuesto correspondiente para posteriormente presentar la mercancía en el módulo de egreso de la aduana, en la cual se pasa a la selección automatizada para reconocer o constatar el ingreso de la mercancía. Esta etapa de selección automatizada para reconocimiento opera de alguna manera muy similar a la de las aduanas dentro de un aeropuerto. Sin importar que previamente ya se ha validado que la mercancía cuente con la documentación necesaria, debidamente identificada y que se constate que la mercancía declarada es realmente la que está ingresando o saliendo desde el territorio nacional, se llega a esta etapa en la cual se pasa frente a un semáforo, en el cual si el semáforo nos indica una luz verde, indicará que basta con la revisión previa que se tuvo de la mercancía. O sea, pasa ya sin ningún reconocimiento, sin ninguna revisión adicional. Caso contrario, si nos toca un semáforo rojo o una luz roja, si nos toca esta luz, en ese momento se abren al azar los paquetes para validar, constatar que se está ingresando mercancía a territorio nacional de una manera lícita, ¿sí? Se hace, como mencioné hace un momento, la inspección al azar. ¿Esto a qué me refiero? Si si la carga consta de varias unidades, varios contenedores, varias cajas, varios tóneles, varias tarimas o varios costales, se toma al azar una muestra representativa, generalmente es de un 1 a un 5% del paquete, de la carga completa, y en caso de que de este muestreo se identifique que alguno de los paquetes o parte de los paquetes no es la mercancía que eh, se reportó en la documentación, se detiene la mercancía. Caso contrario, si de esa muestra se identifica que la mercancía es la declarada, bueno, sigue su ingreso normal a territorio nacional. Bien, dentro del despacho aduanal hay una etapa que se identifica como procedimiento para transbordo, que es aquella en la que la mercancía que no es despachada, que no es entregada, digámoslo así, se descarga de una aeronave, de un avión o de un barco y se traslada a otra. Esto se realiza bajo la responsabilidad del transportista, de quien esté a cargo del vehículo, del transporte en ese momento, o bien mediante el agente o apoderado aduanal. Bien, dentro del transportista, en el panorama internacional, generalmente se habla de transporte multimodal, multimodos. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden emplear varios vehículos de transporte
para poder trasladar la mercancía. Entonces, si este procedimiento de transbordo se realiza durante cualquier etapa de la importación o exportación de la mercancía, generalmente se emplea este procedimiento para transbordos identificado en el artículo 13 de la ley aduanera para pasar la mercancía de un tráiler a a un avión, o quizás de un avión a un buque, a un barco, ¿sí? Es justamente en este momento cuando se emplea el artículo 13, que es el procedimiento para transbordo. Y para poderlo realizar, el movimiento o procedimiento de transbordo queda bajo la responsabilidad de los transportistas si es que pasa de un tipo de vehículo a otro vehículo, y generalmente debe de estar el apoderado o agente aduanal constatando que no se ingresan paquetes adicionales o bien no se está tomando algún paquete, reduciendo así el número de unidades de la carga. Entonces, así como el número de paquetes identificados en un vehículo es el mismo que requiere pasar al otro vehículo. De igual manera, dentro del despacho aduanal se habla de un almacenaje gratuito. Este almacenaje gratuito está referido en el artículo 15 de la ley aduanera y en el cual hace referencia justamente a que se permite almacenar sin costo, sin impuesto adicional, productos que se importen y que puedan permanecer en un almacenaje sin costo durante 2 días cuando estos provengan del tráfico aéreo, durante 5 días cuando estos provengan de tráfico marino o marítimo. Y en el caso de las exportaciones, se tienen 15 días de almacenaje sin costo para todo tipo de mercancía y 30 días para productos minerales. ¿Por qué la diferencia de tiempo? Si se puede ver o si prestan atención justamente a esto. Como lo que se pretende mediante todas las políticas económicas y comerciales del territorio es promover la exportación, promover la venta, la salida de mercancías. Es por ello que el tiempo de almacenaje en aduanas y que no presentaría ningún costo para las empresas es mayor en las exportaciones, porque se busca promover justamente las exportaciones. Y a manera de control o regulación, restricción de las importaciones, es que el tiempo de almacenaje es reducido considerablemente. 2 días para el aéreo, como habíamos mencionado, y 5 días para el marítimo. Y durante este plazo, el pago o el monto que se liquidará a la aduana es únicamente el del servicio de manejo de las mismas, la maniobra de carga y descarga, así como el de reconocimiento. Pero la renta por el espacio que ocupará para almacenar la mercancía, bueno, no presenta ningún costo adicional. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que tiene el depósito ante la aduana? Según lo indica el artículo 23 de la ley aduanera, el propósito principal es que la mercancía se quedará ante la aduana con la finalidad o con la intención de que le sea asignado un régimen aduanero. ¿Para qué? Para poder establecer el tiempo de estadía en el territorio nacional y de igual manera el arancel o impuesto que pagará por permanecer dentro del territorio doméstico. ¿Y cuáles son los requisitos que deberá tener la mercancía para poder contar con el depósito ante la aduana? Primero, y lo principal, tratarse de una aduana de tráfico marítimo o aéreo. En otras palabras, una aduana que se encuentre establecida
en algún puerto mercante o en algún puerto mercante aéreo o en una sección del aeropuerto establecido exclusivamente para la carga de la mercancía. Si tienen ya identificadas cuáles son los tipos de aduanas, recordarán que estas son internas, marítimas y fronterizas. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres tipos de aduanas? Que la marítima se encuentra justamente en un puerto, las internas pues pueden establecerse en algún aeropuerto o bien dentro de algún parque industrial, como en el caso de Puebla, que se encuentra la aduana de Puebla en el parque industrial Finza. Y las fronterizas, que como su nombre lo dice, se encuentran establecidas en alguna región que haga frontera al norte o al sur, en el caso de nuestro territorio, con alguna otra nación. Mientras esto nos indica el artículo 23 de la ley aduanera, el artículo 25 nos habla del etiquetado, muestreo o conservación en aduana de la mercancía. Y esta puede presentarse mediante actos de conservación, examen y toma de muestras o bien almacenaje, análisis, vigilancia y etiquetado. Como podemos ver, ¿a qué se refiere el artículo 25? Principalmente a que se toma una muestra representativa de la mercancía para validar que sea la declarada en el pedimento y de igual manera en caso de que incurra en alguna acción ilícita o no declarada en la documentación, se hace aplicación de este artículo para poder almacenar, analizar, vigilar y etiquetar la mercancía para los procesos que sean requeridos, que bien pueden ser desechar la mercancía, remitirla nuevamente al importador o liquidar quizás la mercancía. Muy bien, ya hace un momento hablamos de los regímenes aduaneros y los regímenes aduaneros se encuentran identificados en el artículo 90 de la ley aduanera. Pero, ¿qué es un régimen aduanero? El régimen aduanero no es otra cosa más que la identificación de la mercancía que permitirá introducirla a territorio nacional y que tendrá un propósito o una finalidad en particular. Los regímenes aduaneros, como podemos ver en este esquema, se clasifican en 6: definitivos, temporales, por depósito fiscal, por tránsito de mercancías, por elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y obviamente recinto fiscalizado. Vamos a analizar y a desglosar cada uno de ellos. El primer régimen aduanero que vemos en el esquema es el régimen definitivo. Como el nombre lo dice, el régimen definitivo hace mención de aquella mercancía que va a permanecer dentro del territorio de manera permanente hasta su uso, consumo o, como lo menciona, de manera definitiva. Mientras que el régimen temporal es cuando la mercancía va a permanecer cierto tiempo dentro del territorio. En ambos podemos ver que la mercancía se subdivide en dos, de exportación o importación. Y de manera específica, ¿a qué se refieren el régimen definitivo de exportación? Es aquel cuando la mercancía la vendemos a un territorio extranjero y no va a retornar a nuestro país. De igual manera, el régimen definitivo de importación es cuando adquirimos mercancía y va a permanecer dentro del territorio
hasta su consumo. ¿Qué tipo de ejemplos podemos mencionar acá? Generalmente son productos o bienes ya terminados que no requieren ninguna transformación, complementación o modificación para su comercialización. Son productos que así como son, como salen de la empresa, del área de producción, si se quiere ser más específico, se llegan a consumir por el cliente. Aquí podríamos hablar de alimentos empaquetados, atún, cacahuates, sardinas, salsas, eh, frijoles, elotes, sopas, ropa, teléfonos celulares, televisores, ¿sí? Son productos que ya se encuentran empaquetados para su comercialización, ya sea que se vendan al extranjero o que los consumamos del extranjero. Y el régimen temporal de importación es cuando la mercancía ingresa a territorio nacional por un determinado periodo para sufrir alguna complementación o modificación. Aquí estamos hablando de la industria maquiladora, como lo es el caso de Tehuacán. Es un ejemplo cuando se importa eh, rollos de tela, de mezclilla, de lana, de gabardina, de la tela que se puedan imaginar, se importa este producto, que es la tela específicamente, se procesa y se convierte en ropa. Pantalones, faldas, mochilas, blusas, camisas, sacos, abrigos, ¿sí? En este caso en específico de la maquila, se importa la tela, se importan los botones, se importa el cierre, se importan las etiquetas, las bolsas, el paquete, el empaque. Se termina de fabricar acá o de armar las prendas y se regresa al país de origen o se exporta a algún otro. No es el mismo producto el que se importó, que en este caso es la tela, porque fue una transformación, pero al formar parte de otro producto, se considera que entró de manera temporal porque la mezclilla, aunque sea procesada, salió del territorio nacional. Ahí estamos hablando de un régimen temporal de importación. Y en el caso de régimen temporal de importación, perdón, un régimen temporal de importación es el que mencioné. Y un régimen temporal de exportación es cuando nosotros mandamos al extranjero algún producto para retornar modificado, transformado o armado, ¿sí? El tránsito de mercancías. ¿En qué consiste el tránsito de mercancías? Como podemos ver en el esquema, el tránsito de mercancías se subdivide en tráfico interno y tráfico internacional. ¿Cuál es el tráfico interno? El tráfico interno es aquel en el que la mercancía va a permanecer dentro del territorio nacional, trasladándose de un lugar a otro meramente en el territorio, ¿sí? Ingresa la mercancía y, si quieren, retomamos el mismo ejemplo de las maquilas, ingresa la mercancía para la tela, la mezclilla para ser cortada en Tehuacán, se arman los pantalones, pero posteriormente se traslada a Hidalgo para sufrir que le coloquen aplicaciones, que se le haga una decoloración, que se le pongan las etiquetas, para posteriormente trasladarse a Tijuana para que sea empaquetada y de ahí se distribuya. ¿Sí? Ahí estamos hablando de un tráfico interno. Y el tráfico internacional es cuando la mercancía va a pasar por el territorio meramente para hacer uso de las vías de comunicación. Es cuando ingresa de alguna manera
por la aduana fronteriza de Tapachula, transita por toda la República y llega a la aduana de Tijuana para trasladarse a Estados Unidos y posteriormente a Canadá. Ahí estamos hablando de un tráfico internacional. O, de alguna manera, cuando ingresa al territorio por alguna aduana aérea, transita por algunos lugares, fábricas dentro del territorio nacional y posteriormente es exportado a algún otro destino. El régimen de elaboración, transformación y reparación de un recinto fiscalizado. Este generalmente se emplea para maquinaria y es cuando por costos la mercancía ingresa a la aduana para ser reparada, cambiarle piezas, transformar quizás algún producto, terminarlo de armar, poner la etiqueta y demás. Ahí estamos hablando de un régimen en el cual se elabora, se transforma o se repara dentro de un establecimiento, de una bodega en la aduana. No ingresa completamente a territorio nacional, únicamente permanece dentro de suelo nacional, pero en la aduana. Y los dos últimos, el depósito fiscal o recinto fiscalizado. El recinto fiscalizado es aquel régimen en el cual la mercancía permanece durante un tiempo para su validación, su correspondiente verificación. Mientras que el depósito fiscal es cuando la mercancía va a sufrir algún proceso administrativo por parte de la aduana. Bien, como recuerdan, los regímenes aduaneros se encuentran establecidos dentro del artículo 90 de la ley aduanera. Como vemos hasta este momento, todo lo referente al despacho aduanal se encuentra justamente identificado en la ley aduanera, que es la norma que regula todo lo referente a los procesos que se realizan ante y en la aduana. ¿Sí? Bien, dentro de la ley aduanera, de igual manera en su artículo 93, tenemos el retorno al extranjero de la mercancía, que tiene que ver justamente con los regímenes antes mencionados. ¿Y qué nos dice el artículo 93 de manera literal? El cambio de régimen aduanero procederá siempre que se paguen las contribuciones correspondientes y se cumplan las obligaciones en materias de cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias y precios estimados exigibles para el nuevo régimen solicitado en la fecha de cambio de régimen. Ok, ¿qué entendemos o cómo se entiende este artículo? Es cuando la mercancía, por sus características y por las necesidades o requerimientos de la empresa, requiere ser cambiada el régimen por el cual ingresa. Un ejemplo de ello es cuando la mercancía entra por un régimen de importación temporal y por algunos asuntos administrativos de la misma empresa o disputa entre las organizaciones, se cambia a un régimen definitivo de importación. Y como menciona el artículo 93, es viable siempre y cuando se paguen todos los derechos y las contribuciones correspondientes al nuevo régimen aduanero. ¿Sí? Otro aspecto incluido dentro del despacho aduanal es cuando la mercancía es abandonada dentro de un recinto aduanal o bien cuando por cuestiones de los procedimientos de que no se realizó el trámite de manera oportuna,
la mercancía permanece o se retiene dentro del territorio. Y aquí tenemos dos incisos dentro del artículo 29, que es el que habla al respecto. Es cuando el exportador o el importador, en dado caso, declaran o manifiestan por escrito que ya no le interesa recuperar la mercancía. ¿Esto cuándo puede llegar a suceder? Cuando por no haber efectuado el proceso de despacho aduanal de manera oportuna y de manera correcta, es más costoso retirarlo que perder la mercancía. Por cada día, más bien por cada hora que la mercancía permanece dentro de los recintos aduanales, se cobra un impuesto, se cobra un derecho de piso. Entonces, si la mercancía permanece 3 días o una semana, o a veces hasta más, dentro del territorio, dentro de la aduana, la empresa responsable de la mercancía, la empresa que posee los derechos de la mercancía, requiere pagar todos esos impuestos, esas multas, para poder retirarla. Y en caso de que le salga más costoso que perder la mercancía, bueno, requiere declarar por escrito que cede los derechos de dicha mercancía. Ahí es cuando se identifica como causal expresa, ¿sí? La segunda es la identificada como tácitamente. Esa es cuando no es retirada por los involucrados dentro de los plazos establecidos. En el caso de 3 meses, cuando se trata de una exportación que llega a la aduana, pero el agente aduanal no le dio o no le dio seguimiento al trámite de exportación y permaneció dentro del territorio, dentro de la aduana, sin ninguna declaración. En el caso de 3 días, cuando se trate de mercancías riesgosas, identificadas como explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas, corrosivas, o bien cuando se trate de mercancías perecederas o animales vivos. En este caso, puede contar hasta con 45 días en caso de que se cuente con las instalaciones para mantener y conservar las mercancías en condiciones, ¿sí? Y por último, en el caso de 2 meses, cuando se trate de algún otro caso que no se encuentre ni en la cláusula de exportación ni en la cláusula de mercancías riesgosas por causar algún daño o bien por causar alguna infección por ser perecedera, ¿sí? Bien, dentro del artículo 159 de la ley aduanera nos habla de lo que es un agente aduanal. Y un agente aduanal es aquella persona física que tiene la autorización por parte del SAT o el Servicio de Administración Tributaria para gozar de una patente que le permitirá promover por cuenta personal o ajena al ámbito gubernamental el despacho de la mercancía en cualquiera de los regímenes aduaneros antes mencionados y que se encuentran previstos en la ley aduanera, ¿sí? Esto es establecido, identificado dentro del artículo 159. En otras palabras, ¿qué es un agente aduanal? Un agente aduanal es aquella persona, aquel individuo con los conocimientos y la experiencia reconocida por el SAT para poder gozar del reconocimiento que brinda justamente el SAT, que en este caso es la patente, el derecho a fungir como agente aduanal y que le va a permitir representar tanto a las aduanas para realizar el trámite como a la empresa para validar que la mercancía se realice
de manera correcta y oportuna para poder realizar las operaciones de comercio exterior, ya sea de importación o de exportación en cualquiera de los regímenes aduaneros antes mencionados. Pero esta persona física que para poder gozar de la patente mencionada o dada por la Secretaría de Hacienda requiere contar con ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos? El primero, cumplir con los lineamientos indicados en la convocatoria cada vez que ésta sea emitida por la Secretaría de Administración Tributaria. Por otro lado, ser mexicano por por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos como tal, no haber incurrido en cualquier delito doloso y menos ser condenado por ello. No tener ningún cargo de servidor público en ninguna dependencia, ni ser un militar activo o un militar en servicio. No tener parentesco con nadie de la administración aduanera, tener un título profesional como el licenciado en comercio exterior, en negocios internacionales, en comercio internacional. ¿Sí? Tener experiencia aduanera mínimo de 5 años. Ya haber laborado como parte de un despacho o agencia aduanal cuando menos durante 5 años para poder validar que cuenta ya con la pericia necesaria para poder operar como agente o apoderado aduanal. En estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT y aprobar un examen de conocimientos en cuanto a la ley aduanera principalmente y de igual manera su correspondiente reglamentación, así como de la ley de comercio, pero principalmente la ley aduanera. ¿Y cuáles son las obligaciones por parte de la agente aduanal según el artículo 161 de dicha ley? Primero, mantener una oficina o sede principal en el lugar de la aduana de adscripción. Esto quiere decir que el SAT asigna una correspondiente aduana para poder laborar como agente aduanal. Esta puede ser marítima, puede ser aérea o en algunas situaciones puede ser una aduana interna, pero no puede fungir o realizar sus funciones en alguna otra aduana más que en la de adscripción. Ser ilimitadamente responsable de los actos de sus colaboradoras, así como de las empresas que representa y sus dependientes autorizados. Ocuparse de manera personal y de manera constante o habitual de las actividades que le competen como agente aduanal, no delegar en otros lo que a él le corresponde como representante de la aduana y de las empresas que representa. Someterse a los exámenes periódicos a los que de manera anual se convoca por parte del Servicio de Administración Tributaria para poder validar que se encuentra actualizado en las modificaciones correspondientes a la ley aduanera. ¿Y cuáles son los derechos del agente aduanal según el artículo 163? Ejercer sin ningún límite la patente que le fue asignada, construir sociedades que le permitan facilitar la prestación de los servicios, solicitar cambio de adscripción, cambiar de aduana, si así lo requiere, designar algún magnatario, cobrar sus correspondientes honorarios, suspender actividades voluntariamente y designar algún agente aduanal sustituto. Estos dos tienen relación ya que la aduana de adscripción no puede quedar sin un agente aduanal. Entonces, en caso de que solicite algún cese de actividades de manera voluntaria, bueno, deberá asignar quién quedará a su cargo.
Dentro de la misma ley y dentro de las responsabilidades del agente aduanal, se mencionan dentro de la ley las contribuciones y cuotas compensatorias, además de las regulaciones y restricciones arancelarias. Esto se encuentra establecido dentro del artículo 51 de la ley aduanera y se habla de que causarán impuestos al comercio exterior todas aquellas acciones que involucren la importación o la exportación de mercancías. Pero cabe hacer mención de que dentro de la TIGE, dentro de la LIGE, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, se establece que quedan exentos todos los impuestos de exportación. Esto con el propósito, la finalidad de promover las exportaciones, de incitar a las empresas a que incurran dentro de las actividades de exportación. Entonces, al no cobrárseles un impuesto para poder participar dentro de este mercado global, se dio como aliciente el que no se cobrara, más bien de que no pagaran ningún impuesto las empresas que deseen exportar, pero sí aquellas que deseen ingresar mercancía proveniente de otro país. Dentro de dicho artículo se establecen que todas las empresas están obligadas al pago de impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de todas las regulaciones y restricciones no arancelarias que la Federación establezca, así como cualquier otra medida de regulación al comercio, incluyendo en esto que las personas que introduzcan mercancías a territorio nacional o extraigan mercancías del mismo, deberán pagar impuestos sin importar si se encuentran incluidas dentro de algún programa de devolución o diferimiento de aranceles. Y esto se establece dentro del artículo 52. Las empresas, al igual que sus solidarios, deben ser responsables del pago de derechos, pagos aduanales. ¿Y quiénes son los solidarios? Son los agentes aduanales y sus mandatarios autorizados. Aquí es donde entra justamente lo que les mencionaba, de que el agente aduanal debe hacerse responsable por parte de las acciones, más bien de las acciones que ejerzcan sus representados. En caso de que la empresa no pague el impuesto correspondiente, el responsable de dicho pago tendrá que ser el agente aduanal. ¿Sí? De igual manera, los responsables solidarios son los propietarios y empresarios de medios de transporte, los conductores de los mismos, los almacenes generales de depósito o bien las personas que hayan obtenido concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de la mercancía, así como los representantes legales de las empresas. Y dentro del artículo 59 de la ley aduanera, tenemos que es obligación de todo importador llevar un control de inventarios automatizado de la mercancía que ingresa al territorio, comprobar el origen y la procedencia lícita de la mercancía mediante la factura, el pedimento de embarque y el pedimento aduanal, elaborar el manifiesto de valor y hoja de cálculo bueno, que aquí hablamos de la factura justamente, registrarse en el padrón de importadores y el sector específico al cual corresponde. Esto quiere decir que hay un directorio de importadores dentro del territorio nacional en el cual se encuentran clasificados según el sector industrial al cual pertenezcan, esto para poder brindar por parte de las dependencias gubernamentales un apoyo a los importadores y tener control de la cantidad de mercancías que ingresan a territorio. Y por último, registrar a sus correspondientes agentes aduanales. Bueno, chicos, de mi parte es todo esta semana. Agradezco su consulta a este video y nos vemos por acá en la siguiente semana. Que tengan excelente día.